Hagamos otro ejemplo. Considérense ahora el límite cuando x tiende a 0 de la función coseno de 1 entre x. Yo afirmo que esta función no tiene límite en x igual a 0. Entonces, veamos. Vamos a tomar dos sucesiones que converjan a 0, pero cuyas imágenes converjan a valores distintos. Yo propongo, por ejemplo, tomar la sucesión 1 entre 2nπ y, por ejemplo, la sucesión 1 entre 2n menos 1π. Nótese que cuando n tiende a infinito, tanto xn como yn convergen a 0. Sin embargo, cuando ustedes colocan coseno de 1 entre xn, esto les queda coseno de 1 entre 1 entre 2nπ, y esto no es otra cosa más que coseno de 2nπ, que es 1. Por otra parte, coseno de 1 entre yn me lo manda a coseno de 1 entre 2n menos 1π, que es coseno de 2n menos 1π, que es menos 1. Entonces hemos dado dos sucesiones que convergen a ambas a 0, pero que en las imágenes convergen a algo diferente. Entonces, por lo tanto, el límite no existe. Entonces, ahora, una propiedad que recordemos que tienen las sucesiones convergentes es que estas son acotadas. No debe de ser difícil ahora mostrar que una función en una vecindad de un punto donde el límite existe, esa función tiene que ser acotada. Entonces ahora tómense una función que esté definida, digamos, en un subconjunto de los reales, no propio, y digamos x0 un punto de acumulación del conjunto A. Entonces se dice que f es acotada en una vecindad de x0 si existe delta mayor que 0 y existe m mayor que 0, tal que si x pertenece a y el valor absoluto de x menos x0 es menor que delta, entonces el valor absoluto de f de x es menor o igual que m. Entonces vamos a decir que una función es acotada en una vecindad de x0 si esto se satisface. Entonces, vamos a demostrar la siguiente proposición a partir de esta definición. Proposición. Si digamos el límite cuando x tiende a x0 de f de x es L, para algún L digamos en los números reales, entonces f es acotada en una vecindad de x0. Entonces, la demostración pues se sigue prácticamente de las definiciones. Vamos a ver por qué. Dada epsilon mayor que 0, sabemos que existe una delta mayor que 0 tal que si x menos x0 en valor absoluto es menor que delta, entonces el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. Esto es simplemente la definición de límite. Pero fíjense que por desigualdad del triángulo, el valor absoluto de f de x menos L es mayor o igual que el valor absoluto de f de x menos el valor absoluto de L. Y pues esto pedimos que sea menor que epsilon, siempre y cuando x menos x0 sea menor que delta, para alguna delta mayor que 0.
De aquí pues simplemente despejamos y nos queda que el valor absoluto de f de x es más chico que epsilon más el valor absoluto de L siempre y cuando x menos x0 sea menor que delta para alguna delta mayor que 0. Entonces, si x0 no pertenece a, tomamos justamente m que sea epsilon más el valor absoluto de L. Y, digamos, si x0 pertenece a, entonces tomamos justamente m como el máximo, aquí el máximo entre epsilon más el valor absoluto de L y f de x0. Entonces, en ambos casos, pues justamente f de x está por debajo de m. Entonces, para toda x en el conjunto de puntos de acumulación tal que, no, perdón, digamos, para toda x en los reales tal que el valor absoluto de x menos x0 sea menor que delta, f de x es menor que m, donde m, menor o igual de hecho, donde m se define como esto, si x0 no está en A, o como esto, si x0 pertenece a A. Entonces, con esto hemos demostrado la proposición. Entonces, en efecto, una función que tiene límite en el punto x0, pues es acotada localmente. Ahora, obviamente, si estamos conectando la teoría de límites de funciones con la teoría de sucesiones, pues es evidente que tiene que haber analogías. Por ejemplo, si el límite cuando x tiende a x0 de f de x, digamos, es L, y el límite cuando x tiende a x0 de g de x es m, pues es claro que el límite, por ejemplo, cuando x tiende a x0 de f de x más o menos g de x, tiene que ser justamente L más o menos m, es decir, el límite de la suma o de la diferencia de dos funciones tiene que converger a la suma o diferencia de los límites. También el límite cuando x tiende a x0 de f de x por g de x, que es la función producto, pues tiene que converger al producto de los límites. Y si g de x es distinto de 0 para toda x, digamos, en A, pensando que f y g son dos funciones definidas, digamos, en un conjunto A de los reales, y m es distinto de 0, entonces el límite cuando x tiende a x0 de f entre g de x, pues es L entre m. Entonces, la demostración se sigue directamente de la teoría de sucesiones y de utilizar justamente la definición del límite de funciones a través de sucesiones. Entonces, por ejemplo, vamos a poner más ejemplos. Supongamos que queremos demostrar que el límite cuando x tiende a 5 de 8x más 1 entre x menos 4 es 41. Entonces, nótese que si tomamos una sucesión que converja a 5, entonces 8 por xn más 1 converge justamente a 41 y xn menos 4 converge a 1. Como esto es distinto de 0, lo que podemos decir es que el límite cuando x tiende a 5 de 8xn más 1 entre xn menos 4,
pues converge a 41 entre 1, que es 41. Ojo, aquí me olvidó poner 1. Entonces, tenemos el resultado deseado. Ahora, por ejemplo, si queremos calcular el límite cuando x tiende a 2, digamos x cuadrada menos 4 entre 2x menos 4, nótese que cuando metemos el valor x igual a 2 en esta expresión, pues ya de entrada tenemos que una indeterminación en esta expresión. Vamos a tener algo de la forma 0 entre 0. Sin embargo, nótese que fuera del punto x igual a 2, esta función está definida. Entonces, el punto 2 es un punto de acumulación para el dominio de esta función. Podemos hacer una manipulación algebraica, a saber, podemos poner el límite cuando x tiende a 2 de esta expresión como x más 2 por x menos 2, y abajo factorizar un 2 de tal manera que nos aparece x menos 2. Haciendo esta manipulación algebraica, que podemos cancelar esto, y entonces tenemos el límite cuando x tiende a 2 de x más 2 entre 2. Entonces, si tomamos una sucesión que converge a 2, x, esa sucesión, si le agregamos 2 y dividimos eso entre 2, vamos a darnos cuenta que en efecto converge a 2. Entonces, este ejemplo justamente muestra la importancia de definir el concepto de límite de una función en puntos de acumulación de A, ya que estos pueden o no estar en el dominio de la función. En este caso, 2 no pertenece al dominio de la función. Ahora, volvemos al mismo problema de siempre. En la mayoría de las ocasiones, nosotros no vamos a tener justamente, o no vamos a conocer, digamos, el valor del límite de una función en un punto. O sea, hasta el momento solamente hemos recurrido a los casos en donde conocemos, digamos, el valor del límite o donde aplicamos ciertos artilugios algebraicos y pues justamente podemos obtener el límite de manera directa y explícita. Pero pues requerimos justamente de desarrollar estrategias que no requieran de conocer el valor del límite de antemano. Entonces, para estos fines, presentamos la siguiente proposición. Considérense f, digamos, una función definida en un subconjunto de los reales, x0 un punto de acumulación del conjunto A y B números reales tales que A es menor o igual que f de x y esto es menor o igual que B, digamos, para toda x que vive en A. Y supongamos que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es L. Entonces, forzosamente, A es menor o igual que L y esto es menor o igual que B. La demostración de este hecho es muy simple. Sabemos que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es L si para toda sucesión que converge a x0, la sucesión f de xn converge a L. Pero entonces sabemos que la sucesión f de xn va a estar acotada entre los valores a y b. Por la teoría de sucesiones, se sigue entonces que el límite de la sucesión f de xn tiene que estar entre a y b, de donde se sigue el resultado.